Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos con la clase de transitorio y quedamos en que vamos a hablar un poquito acerca de esta constante del tiempo, de esta tau. En el INCROP era la figura 5.2, trae un esquema más o menos así. Es una pequeña grafiquita donde aquí vienen las constantes del tiempo, ¿sí? Tau 1, tau 2, tau 3, ¿no? Y aquí en este lado viene dibujado teta entre teta i, ¿sale? Y bueno, si nosotros quisiéramos buscar un valor en particular, no sé, este valor de aquí, ¿sí? Bueno, para unas condiciones dadas, ¿sí? Entonces pues, nosotros veríamos que podríamos tener una curva de este estilo, ¿sí? Este es para un cierto valor tau, ¿sí? Eso es para un cierto valor tau, ¿no? Ok. Pero recuerden ustedes que tau, vamos a ponerlo por aquí, depende de esa resistencia y de esa resistencia térmica despreciable, ¿no? Que también, entonces quiere decir que a medida que yo vaya cambiando este valor, ¿sí? Tengo un cierto valor tau, permítanme ponerle tau 1, tau 2, tau 3, puedo ir cambiando a medida que yo lo cambie. Entonces ustedes pueden observar que estos valores van a ir modificándose. Entonces, por ejemplo, para este valor, que le voy a poner tau 1, ¿sí? Vamos a tomar un cierto valor R1 y C1. Aquí puedo tomar un tau 2 y aquí puedo tomar un tau 3, ¿no? Estrictamente, pues esto va a depender del tiempo, ¿no? Entonces puedo ponerles aquí tau de t, entonces puedo poner tau t1, tau t2 y tau t3, ¿sí? A lo que voy es lo siguiente, fíjense ustedes que dependiendo de lo que me dé este valor, pues yo puedo alcanzar este valor a una cierta constante del tiempo, ¿sí? Si yo modifico estos valores de R y de C, puedo tener una constante diferente, puedo tardarme más tiempo en alcanzar las condiciones que quiero. ¿Sí? Es el comportamiento que quería enseñarles. Pero sigamos con nuestra clase. Ahora lo que me interesa a mí conocer es cuál es el criterio, ¿sí? Para aplicar el método que acabamos de ver. Yo le digo parámetros concentrados. Así lo aprendí y me van a disculpar. Entonces, para eso, fíjense ustedes, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a hacer, o voy a tomar un esquemita, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño análisis. Entonces, voy a hacer un sólido. Voy a tomar aquí la pared de un sólido. Aquí, es la pared del sólido. Ok. Voy a considerar que tiene un espesor. Ahí está, la pared del sólido. Este es mi sólido. Esta es mi dirección X. Tiene un ancho L. Ok. Aquí va a haber un Q de conducción. Uy, qué feo quedó. Vamos a hacerlo más abajito. Q de conducción. Y permítame tantito. Ok, tengo ya corregí, finalmente puedo escribirlo. Una Q de convección, una Q de conducción y voy a tener acá un flujo de calor, pero antes permítanme delimitar una zona, ¿no? Voy a tener aquí una pequeña región donde se va a presentar ese fenómeno, aquí, ¿sí? Le puedo tener algunos efectos de borde, ¿no? Les explico qué pasa eso. Y aquí voy a tener esta pequeña región, y esta pequeña región, ¿sí? Es mi capa límite. Y aquí tengo mi Q de convección.
¿sale? Entonces fíjense ustedes, eso es lo que tengo. Por acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener, ¿sí? Es un H convectivo, ¿sí? Y una temperatura de la corriente libre, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues de este lado, ¿sí? Yo voy a tener, quizá más arribita, aquí, una temperatura de superficie 1, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, idealmente lo que nosotros vamos a ver, podríamos tener 3 comportamientos, ¿sí? El primer comportamiento que nosotros vamos a estar observando, ¿sí? Es el siguiente. Entonces, voy a dibujar sobre este sólido los perfiles de temperatura. Entonces, idealmente, lo que yo busco en mi problema es que los gradientes de temperatura sean muy pequeños. Entonces, quiere decir que, para mi caso, yo voy a tener una temperatura constante a lo largo del sólido. ¿Ok? Esta zona de aquí, permítanme hacerlo más grande, aprovechando que tengo estos marcadores fabulosos. Vamos a hacerlo más grande esta zona, para exagerar un poquito los gradientes. Es una pequeña región, es pegadita, pero vamos a exagerarla. ¿Por qué? Porque tengo ganas de hacerlo y saber mucho mejor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que finalmente vamos a llegar nosotros a una condición de temperatura, ¿sí?, de infinito. Entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Pues que esto tiene que bajar aquí y después se va a mantener a una T infinito, ¿sale? Ese es mi primer caso. Así tendría que ser mi condición, ¿sí? Luego, ¿qué pasaría? Pues que tuviera yo un gradiente de temperaturas, digamos, moderado, que tuviéramos una caída, ¿sí? Y después, permítanme, voy a cambiar de color, aprovechando. Entonces, que tuviera yo una caída de temperatura moderada, ¿sí? Y después tuviera otra vez esta situación. Y finalmente, ¿qué tendría yo? Pues ya una caída muy grande, donde tuviera gradientes de temperatura muy presentes, ¿sí? Vamos a cambiar de color, ya que me gusta este asunto. Que tuviera yo gradientes de temperatura muy pronunciados, muy grandes, ¿sí? Esas 3 condiciones puedo tener. Pero ¿cómo puedo evaluar yo esa situación a priori? ¿Cómo puedo evaluar qué efecto voy a tener aquí? Regreso a la imagen, vamos a hacer un pequeño balance, ¿sale? Ok. Entonces, fíjense ustedes, lo que nosotros sabemos es que la temperatura de superficie 1, ay, qué feo, vamos a ponerle pausita, ahora sí, ya limpié la pantalla. Ahora sí, sabemos que nosotros la temperatura de superficie 1, la que está del lado izquierdo, va a ser mayor que la temperatura infinito, ¿sale? Pero lo que nosotros no sabemos es qué pasa en el intermedio. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Sí? Con este valor, con un valor intermedio, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo por aquí. Temperatura de superficie 2, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué está pasando con esa temperatura 2? No sabemos qué está pasando, ¿sale? Es lo que queremos saber. Entonces, de alguna manera tenemos que evaluar esta condición. Permítame entonces borrar aquí y decir lo siguiente. Esa temperatura de superficie 2, ¿sí?, es mucho mayor que la temperatura, 1,
es mayor que la temperatura de superficie 2 y a su vez es mayor que la temperatura T infinito. Y esta es mi incógnita. ¿Sale? Entonces, lo que sí puedo es hacer un pequeño balance. ¿Sale? Entonces voy a calcular mi calor de conducción y lo voy a igualar con mi calor de convección. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quedaría? Conductividad, mi área, dividido entre mi longitud del sólido, temperatura de superficie 1 menos temperatura de superficie 2 es igual a mi H, mi área, mi temperatura de superficie 2 menos mi temperatura T infinito. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a agrupar este cociente de temperaturas. Temperatura de superficie 1 menos temperatura de superficie 2 entre temperatura de superficie 2 menos temperatura T infinito. Es igual a L entre K por A dividido entre 1 por H por A. Curiosamente, ¿sí? Arriba que tengo una resistencia de conducción y abajo que tengo una resistencia de convección. ¿Sí? ¿Estamos? Si simplifico esto, me queda como HL entre K. ¿Ok? Pero antes de llegar a eso, lo que me interesa a mí es analizar esta situación. Esta competencia de resistencia de conducción entre resistencia de convección. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es mejor? ¿Sí? Si este valor de aquí, ¿sí?, es muy pequeño, ¿sale? Quiere decir que mi resistencia de convección es muy grande, o bien mi resistencia de conducción es muy pequeña. ¿Ok? Si esta resistencia de conducción, este de aquí, es muy pequeña, eso implica que mi transferencia de calor es grande, ¿no? Como si fuera moderada, quiere decir que mis deltas, ¿sí?, de temperatura son pequeñitos. Aquí me lo dice, me lo está diciendo, ¿sí? Si esto es pequeñito, quiere decir que estos también lo son. Entonces, ¿qué implicaría? Pues que yo tendría que tener, ¿sí?, gradientes despreciables. Entonces vamos a ver. A esta relación, muchachos, HL entre K, ay, qué feo quedó esto. Para hacer un número tan importante tengo que darle escribirlo bien. Oh. Ok, HL entre K, ¿sí?, se le conoce como el número de Biot, ¿sí? Este es el número de Biot y nos relaciona, es una relación entre mis resistencias de conducción y convección. Si el número de Biot es mucho menor que 1, entonces podemos ocupar nuestro método de parámetros concentrados. Estrictamente, si el número de Biot es menor a 0.1, este criterio, ¿sí?, se puede aplicar parámetros concentrados. ¿Sale? Se puede aplicar. Este es mi criterio para yo aplicarlo. Me voy a regresar a mi imagen, a mi figurita. Esta no, esta de aquí. Entonces ya nomás para terminar mi imagen aquí,
para que me quede algo bonito. Este caso sería para un número de Biot mucho menor que 1, para un número de Biot aproximadamente 1 y para un número de Biot mucho mayor que 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué buscamos? Que mi número de Biot sea menor a 1. Este es el caso que quiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Resolver problemas con parámetros concentrados. ¿Ok? Bueno, para que tengamos un mejor entendimiento de cómo es este asunto, imagínense ustedes que voy a tener este sólido aquí, otro sólido acá. Es el mismo, las mismas dimensiones y todo, la misma corriente aquí. Nomás para ejemplificar, que tengo una temperatura T infinito y una H convectiva. Entonces, si yo graficara sus condiciones de que el número de Biot es menor que 1 para el número de Biot aproximadamente 1 y para el número de Biot mucho mayor que 1, si yo graficara los perfiles de temperatura, pues creo que con este bastaría, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo vería en este sentido? Pues serían cosas bastante interesantonas. A ver, ¿dónde está mi diagrama? Aquí estás. A ver, ¿dónde estás? Que no se me pierda, Aquí está. Bueno, ves, este no es mucho problema, ¿no? Los perfiles aquí serían pues casi uniformes. Tendríamos una caída al final para llegar a la temperatura de la corriente libre. Al centro igual, una pequeña caída. Tendríamos esto. Y en la base igual, una pequeña caída. Esto de aquí, muchachos, ahorita se los explico. ¿Por qué no llegamos de forma directa? Y aquí pues tendríamos, aquí vendría y subiría así, digámoslo así, como una parábola. Más o menos serían los gradientes, ¿sí? Así. Y pues acá sería lo mismo, nomás que tendríamos una parábola un poquito más pronunciada, ¿no? Más o menos serían así, ¿sí? Claro, esto va en el centro, ¿no? Entonces, miren, estos efectos de aquí, muchachos, me gustan a mí estas cosas. Estos efectos de aquí luego se nos presentan mucho cuando trabajamos experimentos, y dado que tengo una diferencia de temperatura y aquí el aire asciende y todo, pues en esta zona de aquí le conocemos como efectos de borde, ¿sí? Estos de aquí, ¿sí? Entonces a veces no tomamos lectura, los que trabajamos en laboratorio evitamos estas zonas para medir porque es muy complicado, porque tenemos efectos de borde. Pues tomarme el tiempo en lo que sean los 20 minutos, pues miren, luego a veces sucede que pues pues que el flujo nos juega algunas bromas, ¿no? Puede ser que el flujo venga por aquí y aquí se desprenda, tengamos un desprendimiento de corriente, se nos formen algunos vórtices y entonces tengamos algunos efectos raros y por eso no tengamos esa temperatura. Muchas veces nos llega a pasar eso en laboratorio. A mí me ha pasado muchísimo trabajando con rocas, me pasa mucho. Entonces nosotros esta zona la evitamos, ¿no? Sí, experimentalmente medimos al centro, pero hacemos el análisis, ¿no? Matemático, qué porcentajes de mi muestra, etc., ¿no? Bueno, se los dejo nada más como comentario. Estos de aquí son frecuentes dependiendo del tipo de fenómeno que estemos analizando. Ahora que regresemos, si es posible, veremos algunos perfiles con la cámara térmica para que vean ustedes cómo es este asunto y que los vean, que esto realmente ocurre. Bien, bueno, ya con esto cumplimos lo que es el número de Biot. Ahora lo que vamos a hacer son problemas. Mañana les subiré otros 2 problemas y así nos iremos, ¿vale? Muchas gracias, chicos.